No piense que vamos a empezar con la Santa Cena. Estamos hablando acá, pero vamos a hablar de algo en especial, que a veces uno no se da cuenta que están escritas en la palabra de Dios, y hay palabras que dicen mucho, dicen muchas cosas. Sin embargo, muy pocas veces prestamos atención a todo ello. Vamos a hablar de esa última cena del Señor que Él tuvo junto con sus discípulos en aquel aposento que ya había sido preparado. Jesús venía diciendo que uno de sus discípulos lo iba a entregar, que alguien de ellos lo iba a traicionar. Y entonces todos se preguntaron, o le preguntaban a Él: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Nadie podía creer que entre ellos hubiera un traidor. Pero el Señor conoce a todos, como conoce a aquellos que lo aman y que lo sirven, que desean estar con Él, como aquellos que no desean estar con Él. Es fácil, para Él todo es fácil, todo lo puede saber. Y comenzamos a leer verso 24, 26, 24. Capítulo 26, verso 24 de San Mateo. ¿Estamos? Muy bien. A la verdad de Jesús, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado para remisión de los pecados. Remisión significa perdón, buscar perdón. Y os digo que desde ahora no lo beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es un pasaje muy conocido porque todos los primeros días, primer domingo de cada mes, servimos Santa Cena. Y entonces nosotros podemos ver acá, y yo me preguntaba anoche mientras leía esto, ¿por qué? ¿Por qué esto que Él dijo? Y lo dijo para que todos pudiéramos entender hoy, que no todos van a ir al cielo. Y me llamó la atención esta palabra. Dice el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos hoy es derramada para remisión de los pecados. ¿A usted no le llama la atención que Jesús haya dicho que por muchos es derramado? ¿Por qué la Biblia no se encargó de decir que la derramó por todos? Quiere decir de que algo había. Y lo va a leer también en San Marcos. En San Lucas no está tan claro, pero encontramos esta palabrita, que Él iba a derramar su sangre por muchos, no por todos. ¿Vamos a orar? Oremos. Querido Dios, te damos gracias por este momento, Señor, y sabemos que tu Espíritu Santo se hace cargo de nuestras vidas, de la mía en especial, y de cada hermano y cada hermana, Señor, para que podamos tomar de tu palabra lo que viene para nosotros, para nuestra edificación, para fortaleza nuestra, Señor, porque te necesitamos. Te necesitamos, Señor, no solamente para que soluciones nuestros problemas de enfermedades, de cosas que nos pasan en la familia, con los hijos, todos estos problemitas, Señor,
que siempre tendremos hasta el final de nuestros días. Pero queremos estar cerca tuyo en esta tarde y también que vos estés muy cerca de nosotros, ayudándonos a comprender, a entender, Señor, por qué hay escritas ciertas palabras que parecen como escondidas, pero las repetimos tantas veces durante toda una vida que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta del valor de ellas. Señor, pero hoy queremos ver que verdaderamente la palabra que está escrita aquí tiene significado, un significado muy grande para todos. Por eso podemos darle gracias al Señor por su bondad y misericordia y por la palabra, Señor, esta palabra que tú nos das hoy para nuestra edificación. Amén. A veces no pensamos. Vamos a una pregunta anterior. ¿Usted lee la Biblia todos los días? No me mienta a mí, ¿eh? A mí, usted se me miente, a mí no gana nada. No le mienta a Dios, porque puede haber problemas. ¿Usted lee la Biblia todos los días? ¿Quiénes son los que dicen amén? No sé si usted ha leído, no solamente la Biblia, porque a veces necesitamos de otros libros para que nos vayan aclarando lenguajes, tiempos, situaciones y todas estas cosas que están escritas acá en la Biblia. ¿Y por qué se salta de una cosa a otra cosa? Y nosotros seguimos nuestra rutina porque hablamos de un personaje o dos o tres a la vez, pero no hablamos de todos los personajes de la Biblia juntos, sino de que hacemos un alto y pensamos en esto. No sé si usted sabe que nuestro Dios es un Dios que hace promesas, lo sabe, pero que sabe que es un Dios que hace pacto con el hombre, Él hace su pacto, con la idea de que el hombre, la mujer, el creyente, el Hijo de Dios, también cumpla su parte. Y en esto nos damos cuenta que muchas veces nosotros fallamos. Dios siempre cumple, y así dice la Biblia. Salomón lo dice en su oración, porque Dios jamás faltó a ninguna de sus promesas, jamás. Porque tenemos un Dios fiel a sí mismo, fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fieles para todo aquel que en Él cree y confía y espera. Y entonces lo tenemos aquí, que Él es un Dios que se compromete consigo mismo a cumplir su parte del pacto de que Él preparó desde un principio. Y nosotros tenemos estas cosas escritas en la palabra del Señor para que nuestra vida tenga un sentido que en verdad pueda traer bendición a cada uno de nosotros. Cuando miramos la Biblia y decimos por qué Dios hizo tantos pactos, y en la Biblia hay muchos pactos. Dios hizo pacto con Moisés, hizo pacto con Noé, hizo pacto con David, hizo pacto con Salomón, y así siguió haciendo pactos con diferentes hombres y su pueblo, Israel, porque lo amó a Israel. Y cuando le preguntaban por qué los amó, simplemente los amé porque los amé. No da explicaciones. Cuando uno ama a alguien, no tiene que haber un porqué. Nosotros le damos ciertas características porque es lindo, porque es linda, porque es fea, porque es alta, porque es baja, porque es gorda, porque es ancha. Pueden tener muchos caracteres las cosas por las cuales nosotros podemos decir que amamos a una persona. Pero cuando, por ejemplo, decimos si amamos a nuestra mamá, la amamos. Nada nos empuja. ¿Por qué no nos empuja? Porque el amor está en nosotros. Está en nosotros. Hay un sonido. Y gracias a Dios por esto, porque cuando Dios dio el primer
primer libro de la Biblia, o el segundo, en Éxodo, el cumplimiento del primer pacto, porque ustedes leímos recién, y después lo vamos a volver a leer, que Jesús dice que hay un nuevo pacto. El primer pacto era llevar a cabo todas las cosas, matar un animal o dos, becerro o macho cabríos, y con la sangre Moisés hizo aspersión, como hacen los... No importa dónde cae. Pero él tuvo que hacerlo con la sangre de los animales, pintó, digamos, el libro de la ley y también todos los utensilios sagrados del templo y todas las cosas consagradas a Dios. Él las hizo para que el pueblo tuviera un temor reverente hacia Dios, porque Dios es santo y su santidad se repite 3 veces. Y esa santidad es la que corresponde que tengamos nosotros en cada una de nuestras vidas. Por eso Dios dio ese mandamiento de que guardaran la ley, los mandamientos y todas las cosas que el Señor había dado. Damos gracias al Señor por ello, porque Moisés hizo lo posible para que la gente pudiese entender esto, de que es una verdadera bendición poder cumplir las cosas que Dios nos manda. Pero cuando usted lee la Biblia, ¿usted cree que el diluvio cayó porque cayó? No, porque faltaron al pacto de Dios. ¿Por qué pasó las cosas que pasaron, las esclavitudes que tuvieron? Muchas cosas le pasaron al pueblo de Israel. Pero también podemos decir nosotros de que en el capítulo 31 de Jeremías, versículo 31 en adelante, allí Dios está hablando que ha roto el pacto que Él tenía con el pueblo, porque estas son sus palabras, porque ellos invalidaron mi pacto. Yo cumplí mi pacto, pero ellos buscaron otros dioses, buscaron a otros pueblos, se fueron de mí, se olvidaron de mi amor, se olvidaron de mis cuidados, se olvidaron de que yo soy Dios, el único Dios. Y entonces Dios toma la determinación de quebrar ese pacto. Ya no hay más diferencia, ya no existe más diferencia. Entonces ese pacto queda anulado y la verdad, entonces queda dado de que la ley, que eran los 10 mandamientos que habían sido guardados como una reliquia para que todo el pueblo pudiese comprender, entender de que en verdad, la palabra de Dios tenía que cumplirse, y para Dios era el compromiso cumplir la palabra. Y en los 10 mandamientos, usted sabe que el primero que dice, ¿cómo? No tendrás, no te inclinarás ni las honrarás, ni te postrarás delante de ellos. Y Dios dice también que es celoso de su palabra. Y también da consejo a todos los hijos, que amemos a nuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa, capítulo 20, verso 12 de Éxodo. Está diciendo de que el amor que debemos tener los hijos para con los padres, tiene que ser amor genuino, verdadero. Algunos padres te dirán, no se lo merecen. Acá en la Biblia no hay nadie que te haya llamado a vos juez, ni a mí ni a nadie. Podrás tener tu opinión, porque hay personas que no perdonan a sus padres aún estando muertos, por la vida que les hizo vivir, por las cosas malas que tuvieron que soportar, bueno, un montón de situaciones. Pero la palabra de Dios dice que debemos amarlos. Y también después el otro mandamiento, no matarás, no tomarás el nombre del Señor en vano. Bueno, todas estas cosas que están escritas para nuestra edificación, capítulo 20 de Éxodo. Por eso nosotros miramos acá y vemos que
la Biblia se encarga de decirnos a nosotros que los pactos siempre son y serán purificados por la sangre. Por mucho tiempo, por muchísimos años. El pueblo de Israel se anduvo haciendo que la ley de Dios, según Dios había mandado, esta ley se llevara a cabo. Para poder entrar en la presencia de Dios, un pueblo de casi 2 millones de personas, un poco más, habían hecho un tabernáculo en el desierto. Un tabernáculo es una carpa. Imagínense esto, una carpa y un velo acá en el medio, espeso, 7 centímetros de espesor acá en el medio, donde nadie podía pasar. Era el lugar santo, el lugar santísimo, y en este lugar habitaba Dios. No es que estuviera allí presente Dios, la presencia de Dios estaba allí. O sea que los sacerdotes podían estar del velo para allá. Allá ejercían todo su ministerio en los sacrificios y en las cosas que debían llevar a cabo. Pero para poder pasar al lugar santísimo, ya estaba previsto que el único que podía entrar era el sumo sacerdote, el sacerdote más importante, el elegido por el pueblo, por su santidad. Y ese hombre tenía que, cuando usted lo lee en Éxodo, él está con toda la ropa riquísima, hecha con bordados de oro, plata, muchas cosas, que hoy es fácil, va a cualquier billutería y tiene cualquier cosa para ponerse. Pero allá en el desierto no tenían nada, todo fue a mano, todo hecho a mano. Y así confeccionaron las ropas de los sacerdotes, que tenía un pectoral, como si fuera acá un chaleco, y acá adelante tenía como si fuera un rectángulo así, donde estaban los nombres, o mejor dicho, las piedras, 12 piedras que significaban cada una el nombre de las tribus de Israel. La tenía que tener siempre acá. Y tenía un turbante donde acá decía santidad a Jehová. Era un hombre santo. Y ese hombre santo tenía que el deber cada año de entrar en el lugar santísimo, pero no podía entrar con las manos vacías. No podía entrar con las manos vacías. Se mataba entonces un becerro o macho cabrío, y con la sangre que recolectaban de su muerte, la muerte de todos los animalitos, entraba con un tazón, con esa sangre, entraba al lugar santísimo y lo ofrecía allí a Dios. ¿Por qué lo ofrecía a Dios? Porque según la Biblia, él tenía que buscar primeramente su propio perdón. O sea que él traía la sangre primera para pedirle a Dios, Dios, perdona mis pecados, perdona mis tristes y sucios pecados. Él debía interceder ante Dios por sí mismo. Y una vez que hacía esto, volvía a salir a buscar el otro tazón con sangre también. Y entraba de vuelta a la presencia de Dios, mientras el pueblo rodeaba, 2 millones de personas, rodeaban la carpa esta en medio del desierto, porque la vestidura del sacerdote era unas vestiduras blancas, largas hasta casi los tobillos, y en los bordes tenían unas campanitas, cencerritos, que al caminar sonaban. Y entonces, como siempre hubo miedo que el sumo sacerdote estuviera en pecado y que entrara igual a la presencia de Dios, podía caer muerto en la presencia de Dios. La segunda vez que entraba con el tazón, ahora entraba con el tazón de sangre, ahora para interceder delante de Dios por el pueblo. Y el pueblo estaba afuera, expectante, nerviosos, con miedos, porque ellos tenían que confiar en la santidad de este hombre que Dios había elegido para que fuera el sumo sacerdote intercesor. Y así fue que este hombre entraba para pedirle, Señor, y a rogarle a Dios por los pecados del pueblo, que los perdonara y que allí lloraría delante de la presencia de Dios por el dolor del pecado contra Dios, por los de él y por los del pueblo. Y una vez terminada la sección, entonces él salía de allí. Y entonces el pueblo, que sentía caminar y el ruido de las campanillas y los encerritos allí,
El pueblo se iba poniendo de pie e iba alabando y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el sacerdote se paraba en la puerta de la carpa, digamos, del tabernáculo, y decía, Dios los ha perdonado. Dios nos ha perdonado a todos. Y esto era glorioso para ellos. Era glorioso. Pero debía pasar otro año y el otro año era lo mismo. O sea que iban por los mismos pecados o más pecados o menos pecados, pero siempre era la misma cosa. Debía llevarse a cabo esto. Por eso, toda esta historia que uno está haciendo y tiene en la Biblia, nos habla Dios en Jeremías 31, a partir del verso 31, como Dios dice que Él invalida el pacto que había hecho. Está tan mal Dios por el pecado del pueblo que lo dejó, que se olvidó de su amor, se olvidó de Él, se olvidó para siempre. Y entonces olvidaron que el pacto con Dios es sagrado. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, decimos, venimos a renovar el pacto, pero ese pacto es un pacto sagrado. Usted dirá, es un pacto, pero a muchos les importa muy poco participar de la cena. Muy poco de participar de la cena. Entonces, vienen o no vienen, pareciera que no va a suceder nada. Sin embargo, todo es escrito en los cielos. Todo. Todo lo que has hecho, lo que he hecho, todo lo que has pensado, lo que yo he pensado, todo está escrito en el libro de la vida. Y entonces tenemos nosotros que mirar que cuando hacemos queremos llevar a cabo el pacto sagrado hecho por Dios y a favor de nosotros, dice también, así dice Dios, haré un nuevo pacto porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo los amé y los cuidé por ellos, pero ellos se olvidaron de mí. Dice Dios, este es el pacto que haré con ellos. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. En sus corazones. Entonces, Dios establece un nuevo pacto. Y ese pacto es el que habla Jesús. Y como le decía, que Jesús dice, tomando la copa, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramado, no por todos. Y entonces allí me paré para pensar por qué no es mucho y por qué no son todos. Vamos a encontrar en la Biblia que Jesús murió por todos. Vamos a encontrarlo eso. Jesús murió por todos, ¿sí? Pero solamente esos muchos son los que en verdad llevan a cabo la obra de Jesucristo. Los que lo aman y se mantienen fieles al Señor. Él los conoce. Él te conoce y me conoce. Sus ojos y sus oídos están puestos sobre nosotros todos los días de nuestra vida. Esperando que al final podamos llegar al final de nuestro camino para que veamos que verdaderamente Dios se ocupó de nosotros, se ocupó de vos y se ocupó de mí. Por eso el Señor dice que en especial pondré mis leyes en sus corazones, Jeremías, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por eso te preguntaba al principio, ¿cuántos leen la Biblia? Los que no leen la Biblia es porque no les interesa Dios. Y si leen la Biblia es para buscar ver dónde dice Dios me va a sanar, dónde Dios me va a libertar, dónde Dios me va a dar pan, dónde dice que Dios me va a hacer tal cosa. No buscamos a Dios por Dios mismo. Y es allí donde están nuestras fallas, nuestros errores con respecto al Señor. Porque las leyes de Dios están para ser obedecidas. Por eso Él dice, las pondré sobre sus corazones y las escribiré en la mente. Vos podés leer la Biblia y vas a encontrar, ahora no, pero ¿cuántos versículos podés creer que conocés de memoria? Tal vez 5, 6, 7, 10, 20, 50, 100, 200, 1000. No sé cuántos versículos puede albergar tu mente. Pero en verdad, las leyes de Dios tienen que ser obedecidas. Obedecidas. Porque me acuerdo que una vez
predicando en la iglesia de Scataglini, que sentí los ojos de él como que me estaban matando. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo a los creyentes que íbamos a la iglesia de ahí, teníamos una tarjetita de miembro de la iglesia. Y la mía estaba bastante deteriorada. Y la tenía en la camisa puesta acá. Y entonces yo saqué mi tarjetita, que tenía mi número de miembro, 157, y estaba bastante feucha la cosa. Y yo le decía a la gente, ¿usted cree que por tener una tarjetita como esta, en mejores condiciones, usted se puede presentar en la puerta del cielo el día que se muera y se va a presentar en la puerta del cielo para decir, yo vengo de allá del diagonal 74 o 14 y 15 o 15 y 16, vengo porque pertenezco a la iglesia de allá? Las tarjetitas de acá no sirven para nada. Todas las cosas que nosotros podemos creer que son buenas no sirven para nada, ni siquiera las buenas obras. Las buenas obras muchas veces se hacen para sacar ventajas, se hacen negocios. Y entonces necesitamos creer que tenemos un Dios santo al cual debemos respetarlo, temerle, porque el temor no es el temor de un miedo, que ¿qué me va a hacer Dios? ¿Qué me va a hacer Dios? No, es el temor a hacer lo malo, lo que Dios no quiere que hagamos. Dios quiere que hagamos lo bueno para estar cerca de Él. Entonces, al estar junto con Él, podemos decir que verdaderamente el Señor nos va a ayudar, porque podés tener temor de Dios y tal vez tenés temor simplemente, pero no lees, no orás, o como decían hoy, no vas a las reuniones, te importan poco, siempre tenés excusas, siempre hay alguna cosa. A Dios no lo vamos a convencer con nuestra perorata. No lo vamos a convencer. Dios sabe cuál es la intención de nuestros corazones. Sabe por qué vos viniste hoy. Sabe por qué yo estoy acá. Él lo sabe todo. Por eso, cuando nosotros hablamos y decimos que el sumo sacerdote de la antigüedad tenía que presentarse con sangre ajena de animales muertos, y que esa sangre alcanzaba para perdón, pero era una forma que Dios les dio para que ellos pudieran comprender que el perdón estaba basado en la sangre, no en el sacerdote, no en la santidad del sacerdote, sino en la obediencia de ese tazón con sangre que la presentaban delante de Dios para alcanzar el perdón de sus propios pecados, el sacerdote, y el pecado de todo el pueblo. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que Jesús se presentó ante el Padre Santo con su propia sangre, se presentó por nosotros, pagando así el precio con su sangre inocente por nuestros pecados. Por eso nosotros debemos mirar al Señor con gratitud para decirle que ese sacrificio que Jesús hizo, y un detalle más, hablando de sacrificio, cuando Jesús habla de su muerte, no habla de sacrificio. Porque el Hijo, así dice la Biblia, porque el Hijo de Dios aún no había sido glorificado, no sacrificado, sino que Él no había sido glorificado. ¿Por qué ese cambio de palabras? Porque Él se entrega voluntariamente, mientras que a los animalitos, al elegido, tráeme aquel otro. Y tráeme aquel otro. No eran voluntarios, los traían a la rastra y sabiendo que los iban a matar. Pero Jesús se entregó voluntariamente y por eso habla de glorificación. O sea, cuando lo vemos crucificado, está glorificado. Se ha glorificado el Señor al llevar todos nuestros pecados, al llevar todas nuestras faltas, al llevar nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y que por sus llagas nosotros somos curados. El Señor se glorificó porque nosotros necesitamos de alguien como Él, porque no había otro como Él, no existía otro como Él. Y en verdad, esto es lo que nosotros buscamos. Aquí en Mateo Jesús dice que el nuevo pacto que por muchos es derramado para perdón de los pecados.
Y yo puse para mí acá, esto es lo que estaba diciendo. ¿Por qué todos? No puse todos. Sino por estas personas, por muchos, esta sangre que él iba a derramar, por muchos, para remisión de los pecados. Porque sin remisión de los pecados no se alcanza el perdón. Significa esto, la palabra remisión, perdonar, alcanzar el perdón, ser perdonados. Jesús va a morir por los pecados nuestros, no de Él, porque Él no cometió pecado. Por eso, la palabra de Dios dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús sabe quiénes son los que le esperan. Son aquellos, yo no soy juez, ya le dije, usted tampoco. Pero vemos aquellos que en verdad le interesan las cosas de Dios y los que no le interesan. Que cometen pecado, creyentes hablo, creyentes. El mundo ya tiene su rey, señor y el diablo inmundo que lo lleva al pecado. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que nuestro Dios es santo y quiere que también nosotros seamos en toda nuestra manera de vivir. No es cuestión de ser santos porque no toqué esto o porque no toqué esto. No. Santos en toda nuestra forma o manera de vivir. Y nuestra forma de vivir es, usted tiene una vida como persona, tiene una familia, tiene un trabajo, tiene muchas cosas, compromisos, todo. Y en todos lados el comportamiento del creyente debe ser santo. Nos tildarán de estúpidos, tontos, locos, todas las cosas que quieran. Pero a nosotros no nos debe importar lo que piensa el mundo. Debemos pensar lo que Dios cree y espera de nosotros. Por eso Jesús va a venir para salvar a los que le esperan a Él, los que de verdad le esperamos. Si vos no esperás a Dios, si vos estás creído que solamente Dios es un supermercado, o es un sanatorio, un hospital para curar heridas, lastimaduras, o para que te dé pan todos los días, erramos el blanco y entonces no podemos decir que estamos esperando a Cristo, porque cada día gastamos nuestro tiempo en las cosas triviales de la vida. Si vos pensás ahora, tuvieras el tiempo necesario para pensar cuántas veces estuviste con Jesús hoy, no me lo digas a mí, ¿cuánto tiempo pasaste con Jesús hoy? Y no tenés que buscar excusas, porque Dios ya lo sabe. Podrás decírmelas a mí, podrás decírsela a tu hermano, a tu hermana, acá, a la familia, pero Dios sabe en verdad cuánto tiempo hemos pasado con Él. Y lo que Él más quiere es que nosotros pasemos mucho tiempo con Él. Por eso, la sangre de Jesucristo y los que la aceptan de corazón, esa sangre nos santifica. ¿Y cómo puede ser que nosotros, con todos nuestros errores, pecados y cosas que tenemos, la sangre de Jesús puede a nosotros santificar? Santificar es separar, acercarnos a Dios. Porque tenemos la opción de buscar el perdón de Dios cuando nos damos cuenta que hemos cometido alguna cosa que no es buena. Pero a algunos les cuesta mucho, por ejemplo, a muchos les cuesta perdonar, ¿cierto? A otros les cuesta mucho pedir perdón. Y estos tienen problemas, estas personas tienen problemas. Son incapaces de perdonar el mal que un hermano o una hermana le hizo, pero se olvidan o nos olvidamos para incorporarnos que Dios nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados, nos perdonó. Y ahora, ¿por qué yo no puedo perdonar a mi hermano o mi hermana que me hizo daño o me perjudicó en algo? ¿Por qué no puedo perdonar? Entonces mi conversión es mentira, porque si tengo el corazón de Dios, tengo que tener lo mismo
que Él tiene para mí. Y hay personas que viven toda la vida sin perdonarse a veces a sí mismos. Nosotros necesitamos entonces que la palabra de Dios sea eficaz, como dice la Biblia, eficaz como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y la divide, que se mete en lo profundo de nuestro ser. Necesitamos esto. Por eso cuando Jesús se glorificó en la cruz y lo sepultaron, Él se glorificó y esto fue para siempre. ¿Por qué? Porque Jesús, todo lo que estoy diciéndole está en Hebreos. Y más de una vez le he dicho, lea Hebreos. Y va a encontrar la respuesta de todo lo que está escuchando ahora. Lo que pasó en el Antiguo Testamento lo va a encontrar en Hebreos capítulo 8, 9, 10, 11, 12. Usted va a encontrar allí toda la respuesta que ahora está escuchando. Porque Jesús no hizo como el sumo sacerdote de tomar sangre ajena de un bicho, de un animalito, y presentársela a Dios, sino que Jesús no tuvo necesidad de eso. Jesús tomó su propia sangre, y no la presentó a los hombres, la presentó delante de Dios mismo, y gracias a eso Dios aceptó ese ofrecimiento de Jesús. Y entonces, desde entonces, Dios, al aceptar la sangre de Jesucristo, Jesucristo se sentó a la diestra del Padre Celestial. Está acá en Hebreos. Se sentó allí, ¿por qué? Porque era sangre inocente, sangre limpia, pura. Ahora, si nos preguntamos, ¿era eficaz la sangre de los animales? ¿Era eficaz? Era eficaz por un año. Pero al final del año tenían que volver otra vez otros animales, matar otros animales para volver a empezar. Y así por siglos y siglos. Pero cosa que con Jesucristo nosotros no tenemos necesidad. No tenemos. ¿Por qué? Porque creemos que Él murió una sola vez y para siempre. Y ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre Celestial. Porque cuando la palabra de Dios, esto toma lugar en nuestra vida, no solamente nosotros atestiguamos, sino que también el Espíritu Santo, capítulo 10, versículo 15, dice, el Espíritu Santo atestigua lo dicho por Dios, versículo 16, dice Dios, este es el pacto que haré con ellos, en los que creen. Después de aquellos días pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es lo que ha hecho con aquellos que hemos sido sinceros delante de Dios, le hemos confesado los negros, sucios pecados que hemos cometido y el Señor aplicó la sangre de Jesús, porque esa es la virtud del poder de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es virtuosa, ¿por qué? Porque es pura, como decíamos recién, es santa, es inocente. Y cuando, esto me quedó pegado de Alducín, lo escucho poco, pero de Alducín me quedó. De que en verdad Jesús no fue engendrado por un hombre, ¿cierto? No fue engendrado por un hombre. El ángel Gabriel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y tendrás un hijo. O sea que el engendrador de esto es el Espíritu Santo. Y que por Jesús no corre sangre humana. Usted dirá, está loco. Sería sangre humana si hubiera intervenido hombre. Al no intervenir hombre, tenía sangre de Dios, sangre del cielo, sangre del Señor. Esa sangre es la que corre por las venas de Jesús y esa sangre tiene valor, un valor incalculable. No podemos nosotros definir cómo es de grande, de virtuosa y de poderosa la sangre del Señor. Podemos decir algunas cositas sueltas. Podemos decir que cuando venimos al Señor, le pedimos, Señor, lávame con tu sangre preciosa, porque así nos enseñaron. Lávame con tu sangre, porque sabemos que el poder de la sangre tiene poder para limpiarnos de todo pecado. También tiene el poder
de nosotros de cubrirnos cuando entramos a la presencia de Dios. Nos cubre Jesús con su sangre para que podamos estar en la presencia de un Dios santo, porque nosotros necesitamos que la justicia de Dios, y la justicia de Dios se llama Jesucristo, nos cubra. O sea, que Dios te ve a vos cuando vas en oración, te ve a vos bañado con la sangre de Jesús. Bañado con la sangre de Jesús. Así que podés hablar con tranquilidad delante de Dios, contándole todo lo que te pasa para poder hallar gracia para el oportuno socorro, como dice el salmista. Entonces, podemos decir que la sangre del Señor es de valor incalculable, porque también nos cuida. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, protégeme, Señor? Protégeme con tu sangre. Cuando hay momentos de peligros, cuando hay problemas de enfermedades que se le van de las manos y parece que todo, Señor, tu sangre preciosa, por favor, tu sangre sea sobre mi vida, sobre mi mente, Señor, clarifica mis pensamientos, ayúdame en las expresiones que no tengo. La sangre de Jesucristo te guardará de todo peligro cuando andes por la calle. Encomendate a la sangre del Señor. Porque vos podés quererte que sos muy fuerte, muy poderoso, muy musculoso, pero hermano, sos carne, sangre y hueso, que necesitamos una protección mucho mayor. Y por eso debemos encomendarnos siempre, cada día, cada mañana, cuando salimos de casa o cuando estamos en casa y que vamos a salir, encomendémonos para que el Señor nos guarde, nos proteja y que su sangre preciosa vaya abriendo un camino para donde tenemos que ir. Porque no sé si ha viajado, los que tienen auto saben que lo que es el centro a las 10 de la mañana, 10:30, es un lío que no se puede, es terrible pasar por ahí. Y entonces uno tiene que estar con 80 ojos y a veces el acompañante va hablando y uno no le está prestando atención porque hay coche acá, allá, arriba, abajo, por todos lados, para evitar. Necesitamos que la sangre de Jesucristo nos cuide, nos proteja, nos libre de todo pecado. Por eso, cuando Jesús muere en el pecado, muere en la cruz del Calvario, cuando Él muere allí, pasa algo extraordinario que muchas veces lo cantamos, Juan Fernando. Lo extraordinario es que mientras Jesús moría, mientras Jesús decía, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre estaba trabajando. El Padre Dios estaba trabajando y lo que le era prohibido a la gente llegar al lugar santísimo de la presencia de Dios, porque había un velo en el templo y en el tabernáculo y había 7 centímetros de espesor que no dejaba ver pasar a nadie al otro lado. Entonces, la Biblia nos dice que en el momento en que Jesús muere, el velo se rompe de arriba hacia abajo. Lo rompe. ¿Por qué no se rompió de abajo hacia arriba? Era más fácil. Si hubiera sido de abajo para arriba, hubiera sido obra del hombre. Pero como es de arriba hacia abajo, Dios abrió el velo. Abrió el velo para que vos, todos los que creemos en Jesucristo podamos entrar al lugar santísimo para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle al Señor, gracias Señor, ahora no hay nada que me impida, solamente mi pecado, pero si yo voy a la sangre de Jesús, la sangre de Jesús me habilita para poder estar en la presencia del Dios bueno, misericordioso y santo. Lo necesitamos, por eso esa sangre preciosa, gracias a ella podemos entrar en ese lugar. Solo la sangre de Cristo es más que suficiente. Hay parábolas del Señor que nos habla de un hombre sacerdote y un publicano. El publicano era un hombre del pueblo, común, simple, sin estudios, sin nada. Y que los dos fueron al templo, ¿se acuerdan? Fueron al templo y oraron. Entonces, el sacerdote decía, gracias te doy, Padre, porque yo no soy como este. No soy como este, yo doy mis diezmos, yo voy a la iglesia, yo hago las cosas buenas, yo.
Sin embargo, el publicano que estaba ahí con la cabeza gacha, llorando allí, lo único que supo decir: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Jesús dice, este bajó justificado antes que el otro, porque no depende de nuestras obras aquel que hace muchas obras como aquel que no hace ninguna. Los hombres ricos que creen que tienen todo el poder basado en su economía pueden alcanzar el cielo. Los hay hoy. Pero cuando miramos al ladrón de la cruz diciéndole al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué obra hizo? ¿A qué iglesia fue? ¿Se bautizó? No hizo nada, solamente creyó. Creyó. Y por la fe nosotros somos salvos. Por la fe en el sacrificio de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Esa glorificación que está basada en la sangre preciosa de Jesús. Por eso, si nos preguntáramos entonces por qué la sangre de Cristo tiene tanto poder, le vuelvo a repetir, porque no es humana. No es humana. A nosotros nos cuesta perdonarnos entre nosotros porque tenemos la misma sangre. Desde Adán para acá, negro, rubio, colorado, verde, como sea, llevamos la misma sangre. Solo Jesús tiene sangre de Dios. Y gracias a Él, por esa sangre santa, inmaculada, limpia todo pecado y perdona y protege a las almas arrepentidas, porque es sangre de Dios. En la última cena de Jesús y su ley, el pan simboliza el cuerpo del Señor, el vino simboliza la sangre que iba a derramar por muchos, no por todos. Y acá quiero hacer un alto. ¿Por qué no por todos? ¿Por qué no dice que Jesús iba a derramar su sangre por muchos y no por todos? Porque Jesús sabe quién va a ser salvo. Hay personas que no pisan la iglesia, la desprecian, se sienten, no quieren saber nada de las cosas de Dios. Pero si es uno de los que Dios ya ha determinado que va a ir al cielo, ese un día va a venir acá a la iglesia y ese va a ir al cielo. Y hay muchos que van a las iglesias que jamás van a ir al cielo. Jamás. Por su calidad de vida, por lo que dicen con la boca una cosa, pero con los hechos son otras. Entonces, la sangre derramada de Jesús por muchos, esos muchos son los que le son fieles y le serán fieles porque Él sabe quiénes son los que le van a ser fieles hasta el final. Hasta el final. Él nos conoce, Él sabe y por eso debemos preocuparnos si somos parte de los muchos o somos parte de los demás que no vamos a entrar nunca en el cielo. Más de una vez Jesús rechazó y resistió a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos solamente tenían religión en su cabeza. Religión. Y la religión no salva a nadie. La sangre de Jesucristo es la única que nos libera de todo el pecado y nos habilita para estar en la presencia del Señor. Por eso cada uno de nosotros debe recapacitar. ¿A dónde? ¿O de qué lado estás? ¿En los muchos o en aquellos que nunca van a entrar al cielo? Hay mucha gente, millones de personas en el mundo, millones de personas. Y esos millones de personas serán leños del fuego del infierno. Porque no les importó nunca Jesús, porque no les importó el perdón de sus pecados, porque nunca corrieron a la sangre del Señor, porque nunca les preocupó ser parte de la familia de Dios, porque cuando vos lo aceptaste a Jesús y le dijiste a Jesús: sí, Señor, yo creo en vos, quiero que entres en mi corazón, Él lo hace y se queda allí. ¿Por qué? Porque ahora le perteneces, porque Él pagó el precio
por tu pecado. Tu arrepentimiento, mi arrepentimiento, dice a las claras que verdaderamente nosotros somos perdonados y podemos acudir a esa sangre preciosa de Jesús. Por eso este es el nuevo pacto que Jesús habla. Cuando lo leemos, ahora lo vamos a leer cuando participemos de la cena. Esta sangre es el nuevo pacto en mi sangre, dice Jesús. En mi sangre. Es un pacto son promesas. Y recuerde que Jesús se presentó con su sangre en el cielo mismo, delante de Dios, y la sangre de Jesús fue aceptada, y entonces Jesús se sentó a la diestra del Padre Celestial. Lea Hebreos 8, 9, 10, 11, 12, lea todo Hebreos, que Él no le va a hacer mal. Al contrario, va a crecer en sabiduría, va a crecer en conocimiento, va a crecer de una manera que usted podrá refutar todo lo que la gente hace. Me contaban el otro día, el domingo pasado, que acá a 2 cuadras tenemos una iglesia católica. La gente que pasaba por acá iban de montones a la iglesia católica, una vez al año, Pascua. Pero nosotros somos los que somos hijos de Dios siempre, siempre. Pase lo que pase, sea lo que sea, yo sé que en Jesús siempre alcanzaré misericordia. Siempre sabré que la sangre de Jesús, por muy negro y sucio que haya sido el pecado, le pediré perdón al Señor con arrepentimiento de corazón y seré lavado en esa sangre preciosa para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Por eso tenemos la esperanza. Y Jesús dice que no, les dice a los discípulos, ahora lo vamos a leer de vuelta, pero que Jesús les dice a sus discípulos que cuando... Parece que tuvieron un pelo en la lengua. Pero Él dice, esa noche toma la última copa de jugo de la vid y Él dice, no la volveré a tomar hasta que la beba en el cielo, en el reino de mi Padre. Y lo hará con la iglesia, con los muchos, no con todos, con los muchos argentinos, muchos japoneses, muchos de cualquier parte del mundo, formamos los muchos. Y esos muchos son los que traen a nuestro corazón la seguridad de que verdaderamente el Señor está esperando que guardemos la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué debemos guardar la santidad delante de Dios? Porque la Biblia se encarga de decirnos en Hebreos 12, 14, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que son recomendaciones para nuestro propio bien, de saber que la sangre preciosa de Jesús es la que pagó el precio por nuestro pecado. Necesitamos entonces acercarnos a Él, porque nosotros sabemos esto, que cuando usted lee o lea el capítulo 12 de Hebreos, usted se va a dar cuenta allí las consecuencias de haber desobedecido a Dios, de haber desobedecido, porque la Biblia se encarga de decirnos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios enojado. Muy enojado, porque no le hemos faltado a un hombre común alguna cosa, le hemos faltado a Dios, hemos pecado contra Dios y no nos importó, no le pedimos perdón y entonces conoceremos la ira de Dios. ¿Alguien dijo alguna vez, Dios está en todas partes? Sí, Dios está en todas partes, ahora mismo está aquí con nosotros. Pero el preguntón dijo, ¿y en el infierno también está Dios? Allí está la ira de Dios, la ira de Dios. Y el fuego eterno será para aquellos que no son de los muchos, por los cuales Jesús vendrá a buscarnos.
Jesús vendrá a buscar a los muchos que supimos esperar, confiando plenamente en su poder, en su gracia, en su amor. Por eso, alabe a Jesús, adórelo en la hermosura de su santidad, mírelo al Señor todos los días, hable con Él, cuéntele sus debilidades. Si usted es débil en algo y es fácil de caer en ese pecado, dígaselo a Él. Señor, yo soy débil, caigo parece que está a propósito, caigo siempre en lo mismo, el mismo pecado, siempre lo mismo, Señor. No tengo cara para presentarme delante de vos. ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me ayudas a vencer mi propia tentación? Y estoy seguro que si se lo pedís de corazón, Dios lo hará. Quitará ese estorbo, quitará esa piedra, quitará ese pozo que está delante tuyo, que en tu ceguera caes una y otra vez. Por eso me gustaba tanto ese coro que no sé si Angelita lo puede sacar. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, pero ¿puedes cantarlo? Venime acá, vamos a cantarlo. Sin música. No, espera, acá. Estas palabras que Dios dice, si no lo saben, ¿quién me ayuda? Después de aquellos días, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es lo que dice el Señor. No sé si lo podrá sacar, pero si no lo cantamos en boche. ¿Vos te acordás? Vení. Este es el nuevo, creo que está como en la Biblia. Este es el nuevo, sí, está como en la Biblia. Este es el nuevo pacto. Pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y sobre su mente las escribiré. Transgresiones, jamás me acordaré. Este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y sobre su mente las escribiré, y de sus palabras transgresiones jamás me acordaré, jamás me acordaré. ¿Lo aprendió? Es re viejazo, pero ¿Qué tiene que ver? es bueno. Es bíblico. Cuando es bueno, aunque Es sea de viejo. la Biblia Por es eso, aunque actual. seamos viejos, somos buenos. Los viejos son churros, como vos. Bien, ¿por qué no nos ponemos de pie y cantamos este coro? Esos días, dice el Señor, este es el nuevo pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y sobre la mente las
bueno para los muchos? ¿No es bueno para los muchos que habla Jesús? Que Él no se acuerde nunca más de nuestros pecados, porque están sepultados en lo profundo del mar. Somos nuevas criaturas para adorar y bendecir el nombre santo, precioso y bendito del Señor.